El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, estamos con Gudmaro Gómez Bravo y vamos a hablar aquí en Foro de la Historia acerca de una obra que se llama Hombre sin nombre, la reconstrucción del socialismo en la clandestinidad entre 1939 y 1970, una obra que se publicó en 2020 y que yo he tenido el placer de leer, obra que os recomiendo encarecidamente y pues vamos a entrevistar a Gudmaro Gómez Bravo, que es el autor de esta obra, doctor por la UCM, que además también da clase en el máster interuniversitario en Historia Contemporánea, que se hace entre un montón de universidades, destacando la UAM, la Universidad de Barcelona y también la Universidad Complutense, máster que yo he cursado, por cierto. Y ¿qué tal, Gudmaro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier, por todo, por la iniciativa y enhorabuena por el programa y nada, muchas gracias por pensar en la obra. Sí, de hecho me la terminé de leer como hace 3 semanas aproximadamente y como nos seguíamos en redes sociales, dije voy a intentar, pues a ver si consigo una entrevista porque sé que este programa creo que le va a gustar a mucha gente. Además es un tema muy interesante porque sigue yo un poco la línea de lo que de investigación que has seguido, Gudmaro, como es el tema de la violencia en la España contemporánea y también el Madrid durante la guerra y por supuesto pues la violencia durante el franquismo, ¿no? Que en este libro desde luego está absolutamente latente. Entonces me pareció muy necesario también decir aquí que como estuve en la presentación del libro, pues es que me entraron muchísimas ganas y ya pues yo no sé a ti, pero a mí me pasa que ya tenemos tantos libros que leer que pues como que se van quedando ahí y pues ya lo cogí por banda y me lo leí en 2 semanas, o sea que muchísimas gracias por ese rato que me has dado y espero que esta entrevista sea fructífera porque pues en cualquier caso creo que es muy interesante el tema. La primera pregunta es un poco el porqué de este libro, ¿no? Porque hay muy poquito acerca del tema. Sí, en realidad es una cuestión, como tú bien has dicho, que viene pues ya de oficio, ¿no? De trabajos anteriores. Por un lado está muy centrado en el final de la guerra en Madrid y yo ya he trabajado eso en 2016, 2014. También es una historia social en parte que yo me formé en eso, ¿no? Y es lo que también me ha interesado siempre, la historia de la gente común que hace los movimientos sociales y por supuesto también la historia de la represión, ¿no? y del franquismo, que es a lo que yo pues vengo más tiempo dedicándome, ¿no? Y entonces a través del conocimiento de los consejos de guerra pues he ido anotando y cogiendo mucha documentación pues desde 2014 que ya vi que se podía hacer esta historia. Por otro lado, es una historia que no está hecha, ¿no? Parece que desaparece el socialismo en la guerra y parece que acaba en un follón interno importante y que no existe ya hasta prácticamente pues la transición. Y yo creo que eso había que hacerlo, había que intentar trazarlo y modestamente es lo que he intentado. De hecho, me ha parecido muy interesante porque, lo hablábamos de hecho en el máster de Historia Contemporánea y es que, pues había como una especie de debate entre si el Partido Socialista había participado, pues en esta lucha antifranquista, ¿no? Porque hay ciertos autores y pues una especie de corriente de opinión que considera que fueron los comunistas, el Partido Comunista de España, el que encabezó este antifranquismo o el que más, hizo, dejando por ejemplo, el movimiento anarquista o al propio Partido Socialista Obrero Español fuera de ese antifranquismo como si no hubieran existido. Es como si solo hubieran sido ellos. Y yo creo que este libro es muy interesante por eso mismo, porque ofrece una opinión una versión basada en documentación, porque la verdad que me gustaría preguntarte ahora, a continuación, pues es un poco
documentación, digamos, has utilizado, ¿no? Porque tiene que haber sido una tarea ardua. Sí, bueno, realmente, como dices, sale de ya a nivel histórico, historiográfico, sale de esos dos objetivos, ¿no? Es decir, la visión predominante siempre de la hegemonía del franquismo, del antifranquismo, pues ha sido la de la actividad de los comunistas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también con la propia historia del Partido Comunista y el interés de sus propios historiadores desde la transición en reivindicar eso. Y por otro lado, la historia del socialismo que se construyó a través del exilio, ¿no? Pero no con la documentación del interior. Y claro, el socialismo en el interior y en general el antifranquismo en el interior, la oposición del interior, ha quedado silenciada, ¿no? Que básicamente los únicos que tienen la ejecutiva en el exterior son los comunistas y son los que han reivindicado su historia o el antifranquismo desde antes. Y en el socialismo ocurría, al igual que el anarquismo, esa tensión con el exilio, con la dirección del exilio, que es donde se ha reconstruido las historias socialistas, es a través de la documentación de Toulouse, que no reconoce lo que ocurrió en el interior. Entonces, bueno, yo he intentado, con la documentación, sobre todo de la policía y de los consejos de guerra, reconstruir la línea política y sindical que hay desde el final de la guerra hasta el año 70, muy claramente hasta el año 53, ¿no? Entonces, hay 8 ejecutivas, hay sin fin de incautaciones, detenciones, hay una persecución a una guerrilla socialista, que yo creo que también es una cuestión desconocida, y hay bueno, un montón de documentación que el propio franquismo articuló sobre el control de la militancia en el mundo rural, pero también en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido una gran sorpresa y también una gran dificultad. Sí, de hecho, claro, es que justo es, bueno, cuando uno habla acerca del Partido Socialista, ¿no? En ese exilio, muchas veces digamos que vamos a grandes personajes como es Prieto o como son gente como Llopis, ¿no? Que son como grandes pesos del Partido Socialista, pero es verdad, es que a mí lo que me sorprendió mucho, y yo es verdad que no había leído sobre este tema antes, me sorprendió el hecho de, pues eso, de tanta fuerza en el partido en el interior, me refiero en cuanto a, pues, la cantidad de militantes y la cantidad de ejecutivas, ¿no? Que es algo que parece que está un poquito, digamos, silenciado, ¿no? Y es interesante. En relación un poco para que los oyentes, digamos, un poco lo sepan, a ver si nos puedes explicar un poquito más acerca de bueno, pues de estas ejecutiva del Partido Socialista en el interior, la ejecutiva del Partido Socialista en el exterior y, bueno, un poco cómo se relacionaron, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que ocurre al final de la guerra o poco antes de terminar la guerra, en torno al 21 de marzo, es la posición de los socialistas en torno a Besteiro. Realmente es la única figura que ya queda del socialismo histórico dentro de España, puesto que Largo Caballero y Prieto no están. Y realmente, bueno, es una figura que ya se había destacado por pedir el fin de la guerra, y en torno a él, pues sobre todo en la zona centro, se articula una primera organización, ¿no? El asunto es que ahí se produce una ruptura con Negrín a través del golpe de Casado, y todo eso ha quedado muy enturbiado por la querella que se llevaron al exilio en torno al fin de la guerra, ¿no? Entonces es una historia que también ha quedado desplazada por eso, pero el núcleo embrionario y organizativo se produce ahí, ¿no? Entre febrero y marzo del 39, en una época muy complicada, y realmente lo que intentan hacer por la documentación que tenemos es no dispersarse, controlar la evacuación y mantener el mayor número de cuadros políticos y sindicales unidos. Claro, esto es el embrión de la organización de posguerra y todas las demás, porque además fundamentalmente lo que van a mantener siempre es la dimensión de una organización política y sindical conjunta. Eso es algo que ahora nos cuesta un poco comprender, ¿no? Pero el mundo político y sindical era indisociable entonces. Y yo creo que es la principal fuente de tensión también con el exilio, ¿no? Que aparte de una tensión generacional que hay ya a partir del año 56 y 60, que ya entra otra generación que no tiene nada que ver con la guerra y que bueno, es una segunda parte que si quieres
comentamos ahora, ¿no? Pero fundamentalmente se empiezan a organizar en la cárcel, en los campos de concentración y en donde tienen contacto con la población, ¿no? Poco a poco, hasta el año 42, que ya deciden iniciar la reconstrucción a través de lo que conocen como un medio seguro, que no tenga infiltración policial, pero que tampoco tenga o puedan separarse, digamos, del Partido Comunista, porque eso va a estar siempre muy presente en esa cultura política, y va a ser a través de los círculos de barrio y de los gremios, de las viejas ramas gremiales, a través de UGT, ¿no? Y esa es la historia de la reconstrucción en la calle, que está centrada sobre todo en Madrid, donde reside la ejecutiva, y realmente eso es una historia pues épica en parte, ¿no? Porque se juega en la vida y porque realmente ya en el año 44, viendo que la Segunda Guerra Mundial va a terminar, inician y aceleran los contactos y tienen un primer contacto en una primera reunión, un primer pleno, empiezan a cotizar, empiezan a organizarse, empiezan a revivir, y eso pues realmente es muy, muy importante, muy interesante. Pero se hace ya desde el año 39, tiene después una salida en el año 42 y toda la propaganda está preparada antes del 44, que es un poco lo que se pensaba. Realmente en ese periodo, del 39 al 44, no se sabía nada, ¿no? Y ha sido la parte más compleja de trazar, y la documentación sobre todo es de los consejos de guerra, como te decía. Me parece, cuanto menos, el tema del exilio, o sea, de las ejecutivas en el interior y en el exterior, porque, bueno, estas diferencias, o sea, al final hay una colaboración pese a las diferencias, y digamos que lo que es esa relación va pasando también un poco por diferentes etapas, ¿no? Sí, hombre, al principio, claro que esta gente se lleva, digamos, un palo durísimo a nivel personal y a nivel político con el final de la guerra, pero luego que, claro, toda su vida pende de un hilo. Entonces, ¿qué van haciendo? Van haciendo las ejecutivas y la sustitución de las ejecutivas, van aprendiendo. Su modelo organizativo anterior no sirve durante el franquismo. Y salen a la clandestinidad sin tener experiencia previa. Eso es realmente lo importante y lo que también hay que contar, ¿no? No estamos acostumbrados a tener historias políticas o historia de las ideas, de la tensión entre los dos mundos, pero esto estamos hablando de las prácticas, ¿no? Y de la gente que realmente, pues con un simple papel, pues se volvía a la cárcel porque ya tenían antecedentes. Y bueno, realmente se van nutriendo de toda esta gente que se conoce, que ha terminado su grado de politización en la guerra, que es muy importante también, que han tenido cargos durante la guerra en abastecimiento, en gestión, en la administración de ciudades grandes como Madrid o Alicante, y que por tanto cualquier actividad clandestina les va a costar la vida, ¿no? Entonces, ese es el núcleo original, y luego van creando los sustitutivos, ¿no? Y conciben básicamente una oposición de amplio espectro sin importarles, a diferencia del exilio, la forma política, ¿no? Lo que les importa realmente es acabar con el franquismo, echar a Franco y que entren los aliados en una primera etapa, ¿no? Esa es la primera etapa organizativa y donde realmente ellos se vuelcan. Bueno, y un poco relacionada con, bueno, pues con el resto, digamos, de fuerzas de este antifranquismo, aparte del Partido Socialista, ¿hubo algún que otro movimiento que tuviera una ejecutiva en el interior? Bueno, como en el interior, como núcleos ejecutivos, núcleos de doble dirección, los anarquistas también tienen una estructura similar, ¿no? Lo que pasa que no de dirección, pero claro, su aparato es totalmente distinto a nivel ejecutivo. Pero sí tienen una doble dirección sindical y política, para entendernos, sobre todo sindical. Pero claro, no es un partido. Serían los dos el movimiento obrero tradicional, ¿no? Los comunistas tienen la ejecutiva en el exterior desde antes de acabar la guerra. Los nacionalistas pues también están casi todos basculando en el exilio, y yo creo que esta es la única forma que existe como tal hasta el año 53, es la de los socialistas, ¿no? Entonces se mantienen muy claramente, se van sucediendo hasta el año 53, hasta la muerte de Centeno en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde ya mantener esa estructura es muy complicada. Y bueno, más allá un poco de
bueno, pues de esta reconstrucción. Claro, esta reconstrucción va como a plazos, ¿no? Y se va profesionalizando, porque al final, pues, sufren una serie de golpes. Y es, bueno, claro, los socialistas intentaron reconstruir, igual que lo hicieron, bueno, pues otros grupos políticos. Sin embargo, digamos, qué técnicas o cómo fue esta persecución por parte del Estado, del nuevo Estado, surgido del final de la guerra, hacia estos movimientos. Hombre, lo primero que hay que tener en cuenta es que al ser la fuerza política más votada en las elecciones del Frente Popular, tienen una representación política y pública muy importante y sufren, si no todo el grueso de la represión, sí que sufren una represión que los deja paralizados, ¿no? que los descabeza a nivel local, provincial y estatal, más el exilio. Con lo cual hay que reconstruir prácticamente de la nada, de lo que ha quedado en la zona centro, que son los que no se han ido al exilio, y muchos de ellos podían haberlo hecho, ¿no? El primer consejo de guerra prácticamente es el de Besteiro, en Madrid. Al entrar en Madrid, ese mismo día, ya inician las operaciones y está prestando declaración prácticamente sin salir de donde estaba. Y bueno, toda la justicia militar, fundamentalmente los campos, los batallones de trabajadores, en las cárceles de Alicante y de Madrid, Porlier, sobre todo, pues serán Porlier y Ventas, son los núcleos de la reconstrucción socialista inicial, ¿no? Luego será también Carabanchel, una vez que la cierran a partir del año 44. Por lo tanto, es una historia penitenciaria, es una historia clandestina penitenciaria, y ahí también son perseguidos y son infiltrados. Hay una policía específica para perseguir a los socialistas, puesto que los informes del Servicio de Información Militar indican que están creciendo, ¿no? A partir del año 42. Lo que pasa, y esto es importante porque ellos también se quejan, que quedan disueltos en la propaganda del régimen, que los llama a todos por igual bajo el nombre de comunistas, ¿no? La rebelión o masonería y comunismo. Entonces quedan las siglas quedan disueltas. Eso, unido al problema que tienen para separar los organismos que funcionaron juntos en la guerra, sobre todo las juventudes, pues marca su primera etapa, ¿no? Están prácticamente obsesionados, por un lado, o tanto con esa etapa del final de la guerra como con la persecución del franquismo. Y luego hay una persecución directa, prácticamente letal, que es la de la guerrilla, ¿no? La agrupación socialista del norte, asturleonesa, es una guerrilla defensiva, no es una guerrilla, digamos, como la que está preparando la que será la de la invasión del Valle de Arán, que, digamos, sería una cabeza de puente para atraer a los aliados. Es una guerrilla, la asturleonesa, que lleva desde el año 37, desde la pérdida de Gijón, de Asturias, y que lo que no pueden es salir y tampoco se quieren entregar, ¿no? Porque saben que van a ser ejecutados o encarcelados. Entonces se dedican básicamente a estar, como te digo, a la defensiva, y junto con el exilio asturiano en Francia organizan lo que llaman el Llano, ¿no? Y el Llano no es ni más ni menos que la organización política socialista en Asturias, que será, junto con Vizcaya, pues el núcleo de la segunda etapa de reconstrucción, una vez que pase la primera, ¿no? Ya en la etapa de industrialización del franquismo. O sea que se van, digamos, van superando, superponiéndose a las distintas etapas de la larga historia del franquismo. El tema de la guerrilla me llama mucho la atención, y de hecho es un tema que lo hemos tratado aquí, y bueno, si alguien quiere escuchar otro podcast relacionado con eso, después de este, no se vayan ahora, hicimos un programa acerca de la guerrilla en Cantabria, destacando un poco la historia de Juanín y Bedoya, con nuestro amigo Iván, y me llama mucho la atención por lo mismo, porque también hay, digamos, que un pensamiento de que el PCE fue el único que organizó guerrilla, y está muy extendido, simplemente lo dejo caer. Me llama, bueno,
tengo ahí una pregunta que creo que está obligada y que viene un poco después del tema de estos golpes, ¿no? Constantes y ese acoso constante, sobre todo en los primeros años y más inmediatos y relacionados también con la Segunda Guerra Mundial. Contra esta reconstrucción del socialismo, y es, ¿en algún momento pudo desaparecer el Partido Socialista en el interior? Quiero decir, porque sí, se van reconstruyendo poco a poco, pero claro, estos golpes son sobre todo que son cada poco tiempo en muchos casos, y son golpes duros, desde luego. Sí, hay alguno que supera las 100 detenciones y luego el problema es que todo lo que lleva detrás de ellos es el encarcelamiento, el desmantelamiento de la organización y todo lo demás, ¿no? Y todas las familias perjudicadas. Hombre, hay un momento muy duro que es en el año 47, 48, que además ha pasado, digamos, la posibilidad, porque en el exilio no se ponen de acuerdo en la forma de gobierno precisamente para cumplir lo que le están diciendo los aliados, ¿no? De organizar un frente amplio para echar a Franco. Y a partir de ahí se inicia una conversación con los monárquicos que la lidera Prieto, que fracasa y coincide en el año 48 también con un recrudecimiento, una vez que eso ocurre, con un recrudecimiento de la persecución de los socialistas, ¿no? Yo creo que esa conexión es muy, muy clara porque advierten que es también la fuerza a la que hay que batir. Y ahí, por ejemplo, se produce la matanza del Pozo Funeres también en la alta montaña en Asturias, coincidiendo con la salida de los últimos guerrilleros socialistas, ¿no? O sea que el hilo conductor es importante. Y ahí hay un momento crítico porque sufren una persecución muy, muy amplia a escala local. Y prácticamente deja fuera de lugar lo que habían construido en el 44, 45, 46, que están teniendo una tirada del socialista y de toda su propaganda, Renovación y UGT, de más de 5.000 y 6.000 ejemplares, ¿no? Cada uno de ellos. Eso es importante. Cada vez que tienen una ejecutiva, tienen su sustitución y tienen un aparato de propaganda. Esto es una imprenta clandestina que está en varios sitios. En un taller de bicicletas, bueno, pues es decir, el mundo gremial y el mundo de la organización no desaparece, pero la organización de masas en la clandestinidad es imposible, ¿no? Y es el verdadero conflicto que ves en gente que se ha formado en los años 20, en los años 30, la mayoría, y que prácticamente no tienen ahora cabida porque cualquier cuestión de estas les cuesta la vida, ¿no? A partir de ello, a pesar de ello, pues se siguen reuniendo en el Bar Chamberí, en la Fuerte de Berro, en los barrios en Madrid y en la extensión en las ciudades que poco a poco se van conectando. El problema es que hasta no se terminan de conectar todas las provincias a lo largo de las 4 décadas, o no se ha podido demostrar, ¿no? Pero desaparecer yo diría que no, nunca. Ya digo que con esta persecución, pues bueno, esta pregunta por lo menos me parecía obligada. Y bueno, ya un poco llegando a, bueno, pues esos años quizá del desarrollismo, ¿no? De esos años 60, claro, todo empieza a cambiar. España ya no es la de 1939, digamos que ha habido un desarrollo, bueno, una recuperación de la guerra, después de mucho tiempo, pero bueno, la hubo. Y en cualquier caso, ¿cómo actuaron? Porque bueno, el PCE y otra serie de movimientos optaron un poco por pues un poco la infiltración dentro del régimen. ¿Cuál fue la estrategia de este Partido Socialista en el interior? Bueno, ahí hay que contar algunas cosas también que yo mismo no sabía, ¿no? Cuando me puse a investigar a lo largo de los años, y luego vas leyendo, pero realmente lo que aprendes es a partir de la documentación interna de ellos. La posición de los socialistas es intentar ser la hegemonía de la oposición en el interior. Ese es el objetivo siempre, ¿no? Aparte de echar a Franco. La primera etapa es mantener la hegemonía y la segunda es colaborar. Y la primera etapa realmente se desarrolla junto con CNT y los nacionalistas, ANDF, Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que es un primer conglomerado de oposición conjunta en el primer franquismo. Como no hay documentación, es muy poco conocido.
pero fue realmente importante y esos intentos o esos problemas que hay con los generales monárquicos que quieren echar a Franco, ANDF contacta con ellos, con Aranda, con Quindelán, con monárquicos que realmente intentan atraerlos a su causa para echar a Franco, y ANDF intenta eso. Y la hegemonía política realmente sí que la llevan ahí realmente el propio Partido Socialista. No UGT, el propio Partido Socialista. Hay un momento en el año 45 que a través de la embajada británica el gobierno británico pregunta realmente directamente al Partido del Interior cómo ve la posguerra, ¿no? Cómo ve la salida de Franco de ahí, cómo se organiza y lo tiene como interlocutor. Y yo creo que esa es la parte política del Interior más clara y más importante, siempre expuesta a lo que antes comentabas, que es la persecución del régimen, que realmente cuando entiende que está delante de una amenaza sí que los desarticula. El resto, pues digamos que les deja hacer, ¿no? Eso también hay que decirlo, hay que constatar que cuando ya tienen la red completa, pues lo desarticula hasta 8 veces. Y ANDF no termina nunca, porque realmente como necesita un apoyo militar de fuera, no termina nunca de desarrollarse, ¿no? Pero es también muy interesante y cambia un poco la perspectiva que tenemos, yo creo que de la oposición al antifranquismo clásica. No se produce solo con la llegada de los comunistas. Los comunistas en el 52 piden la entrada en ANDF y esto genera, y se lo piden directamente a los socialistas. Esto genera un conflicto importante, ¿no? en la militancia, sobre todo en las cárceles, y en la gente que está trabajando de manera clandestina en los trabajos, que era donde se realizaba la parte de captación y de desarrollo de la propaganda. ¿Por qué? Porque todavía no se habían superado, digamos, los traumas del final de la guerra, ¿no? Y si se habían separado, ahora eso parecía un conflicto y realmente entendían que era una manera de infiltrarse, como más adelante, bien has dicho, entrarían en comisiones obreras, ¿no? En el 52 entran en la ANDF, en el 56 hacen pública el Comité Central del Partido Comunista su cambio de estrategia, abandona la guerrilla, aunque salen 2 años después que los socialistas, y pasan a la reconciliación nacional. Su estrategia es la estrategia de la reconciliación nacional. Bueno, ahí a partir de ahí hay que reconocer que pasan una estrategia de masas, de desbordamiento del franquismo a través de la infiltración y de la conflictividad laboral, en el que los socialistas van a tener problemas para sumarse, no por el interior, sino precisamente por el exterior. Es el exilio, son Llopis y Bernardino Tomás por UGT los que realmente identifican eso como uno de los métodos pues de la tradición comunista de manejar o de dirigir la política de oposición, ¿no? Y ahí sí que se produce un conflicto importante porque en el interior está entrando una generación nueva, sobre todo Amat, Guridi, y las federaciones del norte, Asturias y Vizcaya, desplazan a Madrid en el centro de importancia, ¿no? La gravedad también hacia Aragón y Andalucía. Y esa geografía va cambiando y bueno, todo esto unido también a que en la segunda mitad de los 60 pues ya hay la sociedad española ha cambiado realmente, y la oposición al franquismo va a ser también a partir de la universidad y del mundo vecinal y laboral, ¿no? Y ahí UGT sí que entra inicialmente en la huelga del 62, está en la huelgona en Asturias, pero poco más, se desarrolla a través del sindicalismo también católico, pero ahí tiene un fuerte conflicto con la organización del exilio que prohíbe entrar en las comisiones obreras, prohíbe la estrategia de las comisiones obreras, y ahí se produce un choque generacional muy fuerte, porque también, digamos, que prohíben el desarrollo de la agrupación socialista universitaria, de que la universidad se haga pactos con los monárquicos, o que se haga ese frente amplio izquierda y derecha, que es un poco la nueva oposición, porque la nueva oposición a partir del 56 ya no es la de la generación anterior, ¿no? Así que bueno, ahí pasan cosas muy, muy interesantes, muy importantes, pero bueno, hay una continuidad a la hora de entender que ese proceso que se ha iniciado en el 39 llega hasta el 70 porque siempre mantienen el objetivo de no romper el partido.
Y bueno, pues un poco siguiendo con esto y bueno, y vamos a hablar un poco también de actualidad, ¿no? Pues vamos a hablar de la Ley de Memoria Democrática, una ley que se aprobó, bueno, el 20 de julio del 21, ¿no? Del año pasado, y que bueno, que viene un poco a poner a las víctimas en el... y también, por supuesto, a estas víctimas dentro del periodo o de la lucha antifranquista durante la dictadura, pues las viene a poner en el centro, ¿no? Un tema sobre el que además estoy muy atento a los artículos que subes, porque ha habido varios que has subido sobre este tema y siempre, la verdad que intento leerlos. Y bueno, pues ya que te tengo aquí, la verdad que me gustaría un poco preguntarte qué te sugiere esta ley, que digamos que, bueno, pues cuál es tu valoración acerca de ella, porque al final es un tema que desde luego es de actualidad, sobre el que, por cierto, en internet no se habla demasiado, me refiero en el formato podcast, y pues bueno, pues ya que hemos estado hablando de lo que es este antifranquismo, pues me gustaría pues un poco a ver cómo lo valoras. Sí, bueno, yo creo que lo has dicho tú, en realidad se trata de poner en el centro a las víctimas. Prácticamente yo creo que de todo lo que estamos hablando ahora, desde que hemos empezado, esto es una historia que en el resto de Europa eh, se ha corregido a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El antifascismo, los crímenes, la persecución de toda esta gente, esa etapa, no digo yo que se haya superado, porque las cosas no se superan así como así, ¿no? Pero sí que la política pública y esos estados han reconocido a las víctimas por la creación de una etapa mejor, ¿no? Y en el caso español, pues todavía tenemos un porcentaje importante de gente desaparecida. Hay un 20% del territorio que está sin estudiar, no solo desaparecido, sino de lo que ocurrió en la guerra civil. No tenemos datos, tenemos muchos problemas para acceder a los archivos y estudios como este y otros de otros tantos colegas pues son muy complejos, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado hay que apoyar todo lo que sea acceso a la documentación y sea científico, y por otro lado hay que hacer gestos y leyes que realmente pues reparen en la medida de lo posible a toda esta gente bueno, que su único delito pues fue eh, tener una ideología contraria a lo que luego se llamó el régimen franquista, ¿no? En ese caso, pues siempre será mejorable, pero yo creo que aunque haya tardado, el Estado tiene la obligación de recuperar todos esos testimonios, anular las sentencias en la medida de lo posible y pasar página. Yo creo que nadie quiere otra cosa, ¿no? Para que nosotros, desde el punto de vista de la historia, como nuestro trabajo lo vemos de una manera, ¿no? Pero desde el punto de vista de las familias y de los familiares que siguen pendientes de todas esas cosas, pues creo que ya no tiene sentido. En ese sentido hay que homologarlo por el plano de los derechos humanos. Estoy absolutamente de acuerdo con esa interpretación y desde luego, pues bueno, me parece bueno, ha llegado, sí que es verdad que hubo una primera ley, que es la ley de memoria histórica, que luego al final se paró y bueno, pues actualmente digamos que eso se está recuperando. Veremos a ver, ya hablaremos dentro de unos años a ver en qué quedó todo esto y si ha sido, digamos, algo que ha tenido, que luego ha tenido resultados, esperemos que sí. Pero bueno, ya digo, tengo la misma opinión y creo que a nuestros oyentes también lo van a agradecer, sobre todo porque en realidad es lo que digo, no hay apenas programas hablando sobre memoria histórica en formato podcast y bueno, pues yo creo que era una pregunta obligada. Y bueno, ya por último, y para, bueno, pues un poco cerrar el círculo, me gustaría preguntarte en qué estás trabajando, porque claro, has trabajado mucho sobre temas del, pues eso, el Madrid durante la guerra, la violencia durante el franquismo o la violencia en la España contemporánea, pero bueno, ¿hacia dónde vas, Guzmán? Pues bueno, ya a veces lo quería yo también saber, porque no sé muy claramente hacia dónde, ¿no? Pero sí que, porque has visto que lo que tú trabajas ahora, pues luego siempre queda alguna cosa pendiente o la puedes unir con otra. Ahí en 2019 hicimos en el grupo de investigación el listado de fallecidos asesinados en Mauthausen y estoy trabajando en una investigación para ampliar eso y para poder, bueno, yo creo que explicar al público español
esa historia, no solo dentro de la persecución del final de la guerra, sino en el contexto este más amplio que estamos comentando, que es la Segunda Guerra Mundial y precisamente los crímenes que no prescriben, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, además con los supervivientes de los españoles en los campos nazis, pero es también complicado, ¿no? Acceder a la documentación y estoy trabajando en eso. Y luego me interesa mucho también todo lo que está pasando con la utilización del discurso, mejor dicho, cómo se transmite los estereotipos y la idea, las ideas y las imágenes que tenía, por ejemplo, el franquismo sobre la propia historia, cómo ese relato se está transmitiendo hoy a la gente, en nuestro presente, a la gente más joven sobre todo, a través de Internet, ¿no? Lo que nosotros llamamos los discursos históricos, cómo se transforman en el formato digital. Yo creo que es una cosa que lo que pasa es que no sé si seré capaz o lo haré con vuestra ayuda, porque yo creo que eso tiene que ser ya también otra generación, pero es algo fascinante, ¿no? O sea, cómo te encuentras fascinante y triste, ¿no? Cómo te encuentras también en el mundo digital, pues versiones que son las justificadoras y legitimadoras del golpe del 36, por ejemplo. Eso, más allá de condenarlo, lo que hay que ver es por qué, ¿no? Cómo funciona, cómo se transmite, cómo tiene anclaje y qué elementos está utilizando. Entonces, bueno, pues son dos tipos de trabajo muy distintos y yo qué sé, a ver si soy capaz de hacerlo. Estamos seguros de que sí, y la verdad que, bueno, ya no es que... yo creo que tu trabajo te avala, porque cualquiera que quiera ver un poco en lo que has estado trabajando en la web de la UCM, no vamos a dejar el link, lo que sí que vamos a dejar el link, por supuesto, es del libro, para que lo puedan comprar y, por supuesto, pues consigan aprender un poco sobre este periodo y sobre el Partido Socialista en este periodo, que me parece un tema, ya digo, absolutamente apasionante, pero bueno, si alguien curioso se mete un poco en la UCM, como estoy haciendo yo ahora mismo en lo que es la ficha del profesor, dirá que yo creo que si has hecho todo esto va a ser pan comido casi seguro. Y bueno, pues un poco ya para terminar, sí que es cierto que bueno, nos gustaría por lo menos, pues además de volver a invitarte aquí, pues invitarte sobre todo para tratar ciertos temas que, pues eso, que tú has estudiado ya y que lo podemos ver claramente, sobre todo sobre violencia, que a mí me parece un tema muy interesante, sobre el que, por cierto, no hay apenas nada en internet y creemos que bueno, pues puede ser una estupenda... pueden salir estupendos podcasts de estos temas. Nada, yo encantado, sí que es una cuestión que está relacionada con lo que decíamos antes, que eso es de lo que más se manipula, ¿no? Y que a la vez también cuesta más elaborar porque no se accede fácilmente a los archivos, ¿no? El tema de las cifras y todo eso, así que nada, yo en lo que pueda, encantado. Vale, pues nada, recogemos el guante. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Nuestros oyentes lo van a agradecer un montón. Dejaremos, pues como ya he dicho antes, el link para adquirir el libro y por supuestísimo también dejaremos el Twitter, que yo creo que es la red social donde, bueno, pues yo por lo menos te leo y donde yo creo que vale muchísimo la pena pues ir leyendo lo que vas publicando acerca de estos temas y que creemos que es necesario. Así que nada, estupendísimo. Muchísimas gracias, Gutmaro, y esperamos verte pronto. Nada, gracias a vosotros, Javier. Un abrazo. Chao.